Hoy profundizamos con la ayuda del magisterio de la Iglesia y de la tradición que confluye en este magisterio, especialmente en el Concilio Vaticano II, que continúa los otros concilios y los autores espirituales. Veremos algo de sus textos. Nos referiremos a otro autor muy recomendable en vida espiritual, que es precedente de lo que enseña el Concilio Vaticano II, el padre Juan Arintero, un dominico, cuyas obras se pueden encontrar en internet, pero es mucho mejor tenerlas en el libro. Y después damos alguna indicación bibliográfica suplementaria para ir siempre leyendo. La lectura es fundamental en la vida espiritual, hay que leer mucho. Ahora hay muchas conferencias también por internet, por YouTube, son muy útiles, pero no pueden reemplazar totalmente la lectura. Entonces, una persona profunda es una persona que lee. Incluso es parte del camino de la oración. Siempre, tradicionalmente, comenzaba la profundización espiritual por la lectura. Después hay que meditar, después hay que contemplar, pero necesitamos signos sensibles, no son lo esencial, pero son instrumentos imprescindibles para nuestra condición humana. Entonces, ¿y qué lectura? Sobre todo la lectura de los escritos de los santos. Lo más importante siempre es el Evangelio, hay que retornar al Evangelio, al conjunto de la Escritura, las cartas de San Pablo, especialmente todo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, pero además hay que leer los escritos de los santos, no solamente la vida de los santos, sino los escritos de los santos. Los santos son muy inteligentes, todos los santos. No hay santos que no sean inteligentes, porque la gracia les aumentó la inteligencia, les perfeccionó su intelecto natural, por más que no hayan estudiado. De hecho, hay doctoras de la Iglesia que no fueron a la universidad, como Santa Teresa o Santa Teresa del Niño Jesús, y son muy inteligentes, porque tienen como una ciencia infusa junto con la gracia que perfecciona la inteligencia natural. Además, algunos de estos santos tienen carismas especiales, como Santo Tomás, para aclarar las verdades de la fe y también las verdades de la razón, que están juntas. Como ya dijimos, el crecimiento en la gracia es necesariamente también un crecimiento intelectual. Ser inteligente es para todos, para los varones y para las mujeres, para los santos y para las santas. Entonces, todos tenemos que volvernos más inteligentes. Y eso es lo que da la perfección a la vida humana. No hay que encerrarse en el psicologismo moderno que reduce todo a las pasiones, a los afectos. Esto no es el centro de la vida humana. El centro es siempre la inteligencia, en los varones y en las mujeres. Por supuesto, el modo en que se ejercita es diferente según la configuración de cada uno, pero lo esencial en la naturaleza humana está dado por la inteligencia. Entonces, si una persona no cultiva su inteligencia, no podrá nunca ser feliz. Es inútil que analice todos sus afectos si no ve cómo está su inteligencia. Entonces, por supuesto, la vida divina no es solo vida intelectual, es vida de afecto. Santo Tomás enseña que el afecto es parte integrante de la vida contemplativa, o sea, de la unión con Dios, pero no se puede eliminar la inteligencia. Desde el punto de vista natural, de la estructura, de la esencia de lo que la persona es, según su naturaleza, es un elemento determinante
de la esencia humana. Y eso tiene una consecuencia práctica inmediata. Entonces, crecer en perfección es crecer en el desarrollo intelectual. Por supuesto, siempre hablamos aquí de la inteligencia iluminada por la fe, que se hace más perfecta, pero que no se destruye. Por eso insistíamos ayer en la cuestión del discernimiento, que nunca se puede ir contra la razón. Lo que es irracional siempre está mal. Y no es un motivo para elegir. Nunca hay que dar saltos en el vacío. Los protestantes a veces hablan del salto, Jaspers otros. O sea, como que de repente uno no entiende nada y tiene que arriesgarse. Eso no tiene un fundamento real. Hay que proceder siempre de una manera racional. Por supuesto, la fe supera la razón, pero es racional tener fe. Es racional tener fe porque es racional creerle a Dios, que sabe todo, omnisciente, que conoce todas las cosas porque es el creador y es el autor de la gracia. Y entonces, seguir a Dios en su revelación es también, y más profundamente, seguir nuestra propia razón. No hay nada que sea irracional. Y esto tiene que ser un criterio permanente de guía de nuestra conducta y de nuestro crecimiento. Volvamos al tema central, la vocación universal a la santidad. Primero, la palabra vocación. En la modernidad, de una manera creciente, la vocación está reducida a un estado subjetivo, a una disposición subjetiva, ¿no? Hoy se habla de que uno tiene vocación para el arte, el otro tiene vocación para cuidar los animales, el otro tiene vocación para estar en un determinado lugar que le agrada, etc. Entonces, hay una reducción subjetivista de la noción de vocación. Cuando en la Sagrada Escritura se habla de vocación, no se habla en este sentido subjetivo, sino en el sentido divino de una acción de Dios, de una operación divina especial que consiste en una invitación. Dios llama, quiere decir que Dios invita a la vida divina, Dios convoca a la vida divina. En la Sagrada Escritura, la palabra vocación se refiere principalmente a Dios, no al hombre. Es Dios quien ejercita esta vocación, esta llamada. El hombre responde a la vocación. Y en la Sagrada Escritura, la vocación aparece de una manera universal. Hay una llamada para todos los hombres, que es la de participar de la misma vida divina. Esta vocación es conocida por la revelación de Cristo. Él nos enseña cuál es la vocación que tenemos de parte de Dios, a qué nos llama Dios. Y nos llama a todos fundamentalmente a lo mismo, que es la vida suya expresada con un término que está en la tradición religiosa, incluso anterior al cristianismo, sobre todo está en el Antiguo Testamento, la santidad. Santidad es etimológicamente como una separación. O sea, el que es santo es uno que tiene la vida que tiene Dios y no la que tienen todos comúnmente. Eso es el significado inmediato. Estamos todos llamados a tener la vida de Dios y no simplemente la vida normal. La vida normal
considerada en su condición empírica. El Papa Juan Pablo II, al principio de la encíclica Veritatis Splendor, dice que no hay que reducir la normalidad moral a la normalidad empírica, que es la que normalmente se considera. En general se considera esta. Lo que la mayoría de las personas puede soportar, puede hacer, puede querer, puede obrar. De esta manera, claro, se reduce la norma moral a una conducta inferior, porque muchos hombres no actúan según la plenitud ni siquiera de la esencia humana, de la naturaleza humana, actúan en un nivel inferior. La normalidad nos la enseña la revelación divina, porque Dios es el autor del hombre, Dios conoce la plenitud de la naturaleza humana y la manifiesta. Dios nos llama a una normalidad que no coincide con lo que la mayoría de los hombres hace u obra. Entonces, cuando hablamos de vocación, tenemos que considerar a qué nos llama Dios. ¿A qué estado de vida superior? Aunque no coincida con el estado real de muchos hombres o incluso de la mayoría de los hombres. Es algo superior. Tenemos que fijarnos en la revelación divina. Con esta indicación podemos leer mejor lo que nos enseña el magisterio de la Iglesia, siguiendo la tradición, en el capítulo 5 de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia. Vocación universal, vocación a la santidad en la Iglesia. No existe santidad fuera de la Iglesia. La santidad en el sentido perfecto, pleno, se da siempre en unión con las personas divinas, con la persona de Cristo, que es la cabeza de la Iglesia. La Iglesia, cuyo misterio está exponiendo el Sagrado Concilio, creemos que es indefectiblemente santa. El Hijo de Dios, con quien el Padre y el Espíritu Santo es proclamado el único santo, amó a la Iglesia como a su esposa, entregándose a sí mismo por ella para santificarla. La unió así como su propio cuerpo y la enriqueció con el don del Espíritu Santo para gloria de Dios. Por ello, en la Iglesia todos, lo mismo quienes pertenecen a la jerarquía que los apacentados por ella, están llamados a la santidad, según aquello del apóstol, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Esta santidad de la Iglesia se manifiesta y sin cesar debe manifestarse en los frutos de gracia que el Espíritu Santo produce en los fieles. Se expresa multiformemente en cada uno de los que con la edificación de los demás se acercan a la perfección de la caridad en su propio género de vida. De manera singular aparece en la práctica de los comúnmente llamados consejos evangélicos. Esta práctica de los consejos que por el impulso del Espíritu Santo muchos cristianos han abrazado tanto en privado como en una condición o estado aceptado por la Iglesia, proporciona al mundo y debe proporcionarle un espléndido testimonio y ejemplo de esta
Santidad. Aquí encontramos muchos elementos para meditar. En primer lugar, la iglesia es santa. No existe la iglesia pecadora. Los que pueden ser pecadores son los miembros de la iglesia. Y lo que hay de pecado en los miembros de la iglesia no pertenece a la iglesia. Pertenece a ellos, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, está en la persona divina de Cristo, a través de su humanidad. Cristo es cabeza de la iglesia porque tiene toda la gracia, toda la vida divina que después recibe el cuerpo. Y por eso siempre la iglesia es santa. De aquí tenemos que comenzar. Lo proclamamos solemnemente en el símbolo. Creó la iglesia una, santa, católica, apostólica. La iglesia es santa. Cuando no la vemos como santa es porque todavía no tenemos suficientemente fe en la iglesia. Ahora, la fe es sobrenatural. No consiste en entender, consiste en creer. Pero como dijimos anteriormente, la fe no es irracional. No es ver que en la iglesia hay muchos pecadores y nosotros pensamos que es santa igual porque los pecadores son santos. Esto sería irracional. No correspondería a la verdadera fe. La iglesia es santa por la vida divina. Y lo que no es vida divina no pertenece a la iglesia. Por eso los pecadores, en el sentido propio del término, los que están sin la vida divina, es decir, están muertos espiritualmente, eso significa pecado mortal, que no tienen la vida de Dios, esos fundamentalmente no pertenecen a la iglesia. Pertenecen en algo. Eventualmente pertenecen porque han recibido el bautismo, porque han recibido la confirmación, porque en su momento han recibido la comunión, porque después recibieron el matrimonio o recibieron el orden sagrado. Pero si no tienen la vida de Dios, en realidad están fuera de la comunión de la iglesia, que es la santidad. Y por eso, en el sentido más propio del término, aunque nadie lo haya declarado externamente o canónicamente, están excomulgados, o sea, fuera de la comunión. Por eso no pueden comulgar. Santo Tomás dice, los que están en pecado mortal y comulgan son fundamentalmente unos mentirosos, falsos, porque están manifestando una santidad que no tienen. Están manifestando una pertenencia al cuerpo de Cristo, al cuerpo místico de Cristo, que no tienen. Claro, algo todavía tienen. Algo todavía tienen. Es como un enfermo, dice San Tomás cuando habla de la gracia, que no puede caminar, no puede hacer los actos de la vida normal, pero puede mover un brazo, puede tener algún movimiento. El que tiene fe todavía tiene algo, por lo menos en su mente, pero lo principal no lo tiene, porque ni siquiera su mente está perfeccionada por la caridad, como para entender en profundidad la totalidad de las cosas en el orden natural y sobre todo como para creer, para percibir, como por un instinto del Espíritu Santo, cómo es la realidad, sobre todo la realidad humana y la misma realidad de la iglesia y su lugar en la iglesia. Entonces, todos estamos llamados a la santidad. Y la santidad es la vida de Dios, es la vida de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por eso los que están en el camino de la santidad conocen cada vez más las tres personas divinas y las perciben como las sienten.
Los grandes santos sentían la presencia de las personas divinas. Y si uno tiene la mente dispersa, exteriorizada, esto no lo siente. Tiene el corazón duro, no tiene esta percepción espiritual. Y tanto menos conoce las personas divinas. Y entonces su vida, y también su vida cristiana, puede pasar de una manera efectivamente exterior. De una manera que, en vez de servirle para el crecimiento espiritual, eventualmente le sirve para lo contrario, para alejarlo de Dios. Por eso es tan importante considerar la santidad en unión con la Eucaristía, con la comunión. Es el sacramento por excelencia de la santidad. Y la comunión no es solamente recibir la hostia, es unirse con Cristo y a través de Cristo con el Padre y con el Espíritu Santo. Por eso, cuando la comunión está bien hecha, produce un aumento de gracia, un aumento de caridad y de gozo espiritual. Hay una alegría especial en la recepción de la Eucaristía, que se puede percibir cuando la mente está libre de otras preocupaciones, internas y externas al sujeto. La mente debe estar unida con Dios. Y entonces percibe ese gozo espiritual, que surge de la caridad que se aumenta en la Eucaristía. Porque se aumenta la unión con Dios y la unión con la Iglesia, con los demás, que están en el cuerpo de Cristo. En la caridad, como dice Santo Tomás, hay un orden. Por supuesto, lo primero que amamos es a Dios. Después nos amamos a nosotros en Dios, porque así como Dios nos ama a nosotros, también nos amamos a nosotros mismos en Dios, según la vida de Dios, no según los deseos de la carne o los caprichos egoístas. Se trata de amarse a sí mismo de verdad, como Dios lo ama y lo mira a cada uno. Y después amamos al prójimo, y en este amor al prójimo también hay un orden. Primero amamos a los que son más amigos de Dios, o sea, a los que son más santos. Por eso debemos cultivar esta amistad de los que son más santos, o sea, de los que están unidos a Dios, contemplan a Dios, sienten la presencia de las personas divinas, crecen en la caridad, crecen en el gozo espiritual. Cuando uno está conectado con estas personas, lo que reciben ellas lo recibe uno mismo y viceversa. Hay una comunión. Es la comunión de los santos. Para eso hemos sido creados y para eso hemos recibido la acción del Verbo encarnado y los frutos de su pasión. Los frutos de gracia que el Espíritu Santo produce en los fieles que están unidos entre sí porque son santos, son inmensos, son ricos, son crecientes, son maravillosos y son objeto de contemplación. Los descubrimos cuando tenemos la mirada adecuada. Es decir, cuando no reducimos la Iglesia a una estructura mundana como las otras, en nuestra concepción. Es algo distinto, santo, o sea, separado, superior, divino.
Aunque efectivamente la Iglesia está compuesta por personas humanas unidas a la humanidad de Cristo, que pertenece a su persona divina. Justamente porque estamos unidos a la naturaleza humana de Cristo, que pertenece a la persona divina, somos divinizados, recibimos la vida que tiene esa persona, que es la vida divina. Por eso San Pablo decía, para mí vivir es Cristo, porque lo sentía así. Entonces, como decíamos anteriormente, antes que hacer los exámenes de conciencia morales, si tenemos ya la gracia y el don de desear la santidad, tenemos que hacer un examen de conciencia de esta percepción espiritual. Es decir, cómo percibimos la vida divina en nosotros y en la Iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y no obsta para esta percepción que haya dificultades en los miembros de la Iglesia o en las comunidades que están en la Iglesia. Efectivamente hay pecado en los miembros e incluso de manera analógica en ciertas comunidades también hay pecado. Todo eso, por supuesto, es contrario a la santidad y no pertenece a la Iglesia. Cuando vemos la realidad como es y encontramos esos pecados, no se pierde nuestra fe en la Iglesia, sino que aumenta, porque vemos lo que hay de divino. Que no podemos ver si no nos lo revela el Espíritu Santo por el don de la fe. Por eso no hay ninguna situación en la vida de la Iglesia que pueda ser un obstáculo esencial para esta fe, para este crecimiento y para el gozo espiritual que da la contemplación de los múltiples dones que el Espíritu Santo distribuye en los miembros, en las comunidades de la Iglesia y en su conjunto. Esta es una contemplación maravillosa que tienen los que creen profundamente en Cristo y por tanto en la Iglesia, que es su cuerpo. Esta contemplación se alimenta muy especialmente de la visión de las obras de santidad que se producen siguiendo el Evangelio, los consejos evangélicos. Los consejos evangélicos que, como indicamos, son para todos, pero que pueden vivirse también de una manera especial, lo cual es un signo especial de la santidad de la Iglesia. El divino maestro y modelo de toda perfección, el Señor Jesús predicó a todos y cada uno de sus discípulos, cualquiera que fuese su condición, la santidad de vida, de la que Él es iniciador y consumador. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Lo hemos recordado, el concilio lo reafirma solemnemente, estamos todos llamados a la perfección, la santidad es la perfección. Y esta llamada a la perfección es universal.
envió a todos el Espíritu Santo para que los mueva interiormente a amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y amarse mutuamente como Cristo los amó. Los seguidores de Cristo, llamados por Dios, no en razón de sus obras, sino en virtud del designio y gracia divinos, y justificados en el Señor Jesús, han sido hechos por el bautismo, sacramento de la fe, verdaderos hijos de Dios y partícipes de la divina naturaleza, y por lo mismo realmente santos. Por el bautismo somos realmente santos. En las cartas de San Juan se dice expresamente que no solo nos llamamos, sino que somos hijos de Dios. Aquí hay que aclarar una confusión. A veces se dice todos los hombres son hijos de Dios. No todos los hombres son hijos de Dios en el sentido de esta llamada a la santidad. Son hijos de Dios los que son santos. Los otros son creados por Dios. Metafóricamente se puede decir también que son hijos de Dios porque incluso fuera de la revelación, por una analogía, se puede decir que Dios es Padre. Pero sin la fe no se puede conocer la verdadera paternidad de la persona divina del Padre. O sea, sin la fe no se sabe que en Dios hay tres personas y por tanto no se conoce a la persona del Padre. Con la fe, y especialmente con la fe formada por la caridad, se conoce la persona del Padre y se nace del Padre, porque como Cristo es el Hijo eterno del Padre, los que estamos unidos a Cristo y somos una persona con Él, nacimos de Dios Padre y por eso somos hijos de Dios. En este sentido, propiamente son hijos de Dios los que tienen la gracia de Dios, es decir, los que son santos. ¿Se podría decir que todos los hombres son llamados a ser hijos de Dios y específicamente algunos son ya hijos de Dios? Sí, se puede decir que todos los hombres están llamados a ser hijos de Dios, efectivamente. Por eso, en un sentido amplio, Santo Tomás dice que todos los hombres están en la iglesia, aunque no crean o sean ateos, pero no porque sean hijos de Dios, sino porque tienen la potencia para hacerlo, tienen la capacidad que no puede ser puesta en acto, sino por la acción divina, para ser hijos de Dios, cuando Dios otorga su gracia y cuando ellos, por supuesto, la reciben. En ese sentido, todos los hombres tienen a Cristo por cabeza, salvo los que están en el infierno. Esos no tienen a Cristo por cabeza porque ni siquiera tienen la potencia para estar unidos a Cristo realmente. Están separados voluntariamente de Cristo. Entonces, los que están en el mundo, aunque no tengan fe todavía, o sean pecadores, con fe o sin fe, todavía tienen potencia para estar unidos a Cristo cuando Él les otorga su gracia y ellos la reciben. Ni siquiera están unidos a Cristo perfectamente, o sea, no están perfectamente en su cuerpo los pecadores, aunque tengan los sacramentos, el bautismo, la confirmación, el matrimonio, el orden sagrado. Si son pecadores y no tienen la vida divina, no están unidos a Cristo y por tanto no están en la iglesia. Si un sacerdote celebra la Eucaristía y no tiene la vida divina, no es santo, no está en la iglesia, aunque celebre la Eucaristía y sea sacerdote. Está más en la iglesia uno que efectivamente tiene la gracia, aunque no lo sea. La consagración sí es válida. Sí, porque el pecado no quita todos los dones divinos. Ni siquiera quita la fe muchas veces.
Y tampoco quita la capacidad sacramental para obrar en la persona de Cristo y desde la persona de Cristo para hacer presente su cuerpo y su sangre. Y lo mismo la absolución de los pecados. Porque el sacerdote obra como un instrumento, como un ministro. Pero el fin de todo es siempre la gracia, la santidad, que es para todos y es lo más importante. Y lo mismo, una persona que recibe los sacramentos, está casada por la iglesia, recibe el sacramento del matrimonio, con gracia o sin gracia, y después peca, comete adulterio, pierde la unión fundamental con la iglesia y con Cristo. Muchos en el sacramento ni siquiera la reciben porque el sacramento requiere la gracia de Dios. No se puede casar uno sin la gracia de Dios. Porque es un signo fundamental de esta gracia. Y además la produce. Pero no la puede producir el sacramento del matrimonio si uno está en una actitud contraria. O sea, en pecado. Pero aunque uno haya recibido la gracia, si después la pierde, también pierde la unión fundamental con la iglesia. E incluso la que significa directamente el matrimonio, que es la unión entre Cristo y la iglesia. Y por eso hay tantos desórdenes en la vida cristiana y tanto pecado, sea entre los sacerdotes, sea entre los que están casados. Porque no se recuerda esta llamada fundamental, que es la de la santidad. Antes que todo lo demás, antes que decidir casarse o no casarse, como decía San Ignacio, hay que buscar la santidad. Y por eso es tan importante considerar los consejos evangélicos. Porque están unidos intrínsecamente a la santidad, son medios para alcanzar más fácilmente la santidad. No se puede tener santidad sin seguir el Evangelio. Y para eso hay que leerlo, hay que meditarlo. Hay que tratar de entenderlo de muchas maneras, como lo explicaron los santos, porque los santos son los que vivieron el Evangelio y lo conocen, lo traducen. Esta santidad, subraya el concilio siguiendo la teología de la tradición, no es fruto de las obras, sino de la elección divina, de la gracia divina. En virtud del designio y gracia divinos y justificados en el Señor Jesús, estos son los realmente santos. El apóstol los amonesta a vivir como conviene a los santos, en la carta a los Efesios, y que, como elegidos de Dios, santos y amados, se revistan de entrañas de misericordia, benignidad, humildad, modestia, paciencia, y produzcan los frutos del Espíritu para la santificación. O sea, los que son santos, porque tienen la gracia, obran así y piensan así. Y cuando perciben algo diferente, lo conocen como diferente justamente a la santidad. Se dan cuenta inmediatamente, como por un instinto, de que eso no es santo. En sí mismos o en los demás, o en el conjunto de una comunidad.
Por eso hay que tener una vida muy recogida para tener esta percepción. Si no se la tiene y no se la cultiva, no crece, se pierde. Y si se pierde, se incurre en errores que llevan no solo a la confusión, sino también a la pérdida de la santidad y de la gracia. Entonces, permanentemente tenemos que pensar en ser santos, porque la Iglesia es santa. Les recomiendo que lean este capítulo, que es muy profundo y que recoge lo que indica la tradición de la Iglesia. Vamos a pasar a otro texto que es como un precedente de lo que enseña claramente el concilio en este gran autor espiritual, que es muy recomendable leer y tener los libros, el padre Juan Arintero. Juan Arintero. Así se llama el libro, Vitalidad de la Iglesia. Evolución mística, que es parte de un conjunto, desenvolvimiento y vitalidad de la Iglesia. Esta es una edición antigua y otras más nuevas que se pueden conseguir fácilmente. Esta también está en internet, pero es mejor leerlo en el papel. Un padre dominico que vivió entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, enseñaba en Salamanca. Todavía se consigue en la editorial de Salamanca y en la BAC también está. Sin el ardor de la caridad, que es como la propiedad característica y el índice seguro de esa vida, de la vida profunda de la Iglesia, que es la santidad, todo lo demás de nada sirve. Sin el ardor de la caridad, que es como una propiedad de la vida santa de Dios que recibimos, todo lo demás de nada sirve. La ciencia hincha, lo dice San Pablo, lo dice también San Agustín, y no edifica. La letra mata. Quien añade ciencia vana, añade trabajo y dolor, desde el Antiguo Testamento. Y el simple aumento de órganos, sin la correspondiente energía vital, no haría más que aumentar las necesidades y dolencias. Multiplicaste la gente, no engrandeciste el gozo. Mas si la carne de nada aprovecha, el Espíritu de Jesucristo lo vivifica todo. Y las palabras de nuestro Salvador son espíritu y vida. El Hijo de Dios vino al mundo para incorporarnos consigo y hacernos vivir de Él como Él mismo vive del Padre, a fin de que tengamos vida eterna y de que ésta se manifieste en nosotros cada vez más plenamente, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa misteriosa vida es la de su gracia, verdadera vida eterna, en la cual nos manda San Pedro crecer diciendo: crezcamos en gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mas este progreso e incremento de la vida de la gracia es lo que constituye la evolución mística. Esta misteriosa evolución por la cual se forma en nosotros el mismo Cristo
Es pues el fin principal de la divina revelación y la razón capital de todas las evoluciones y de todos los progresos. A ella se ordena la luz divina de la fe, a ella todo el Evangelio, a ella la fundación de la Iglesia y aún la misma encarnación del Verbo divino. Este es un pensamiento muy profundo que se encuentra en los grandes santos, también en Santo Tomás. Dios hizo el mundo para hacer la Iglesia. Dios hizo la Iglesia para que Cristo se forme en nosotros. En cierta manera, Dios hizo la Iglesia para que en ella esté la Eucaristía. La Eucaristía es Cristo que está uniendo consigo los santos. Y nosotros nos incorporamos a esa unión de una manera cada vez más perfecta cuando comulgamos, si lo hacemos espiritualmente y no solo materialmente o sacramentalmente. Nos sirve comulgar muchas veces si ponemos obstáculo, y el obstáculo principal es mental. Lo más importante es que crezcamos mentalmente cuando recibimos la Eucaristía en la contemplación de Cristo y de la Trinidad y en la unión con todos los santos. En la contemplación, en la percepción de estos misterios y en el gozo, la alegría espiritual que da esta contemplación. Y si no, dice el autor, todo lo demás no sirve. Por más que uno sea un excelente científico, profesional, escritor, organizador, no sirve. Muchas veces se vuelve un obstáculo para lo principal, para lo que cuenta, para lo importante que es esto. Esto es lo absoluto en la vida de cada uno, no de algunos solamente. Todos estamos hechos para esto, para tener esta vida divina. Una comunión espiritual sin asistir a la Eucaristía puede ser mucho más fuerte entonces cuando yo recibo el sacramento y estoy ahí orando. Puede serlo o puede no serlo, depende porque uno no recibe la Eucaristía, porque a veces la quiere recibir pero no puede. Y entonces sí, ahí podría suceder que tenga tanto fervor, tanto amor por la Eucaristía, que reciba incluso más gracia que si la recibiera sin tanto deseo. Siempre que sea un deseo espiritual verdaderamente, que venga del Espíritu Santo. Lo principal es querer recibir la Eucaristía. Por eso Santo Tomás también dice que no hay salvación fuera de la Eucaristía. Si uno no recibe la Eucaristía, no se puede salvar. Por lo menos espiritualmente, la tiene que desear recibir. Porque si no la desea recibir, no desea a Cristo, ni desea estar unido a Cristo en la Iglesia. Por eso no existe la salvación fuera de la Eucaristía. Como no existe la salvación fuera de la Iglesia. Porque la salvación es estar unido a Cristo. Y en Cristo, al Padre de Cristo, que lo envió, y al Espíritu Santo, que es inseparable de él. Entonces, cuando crecemos en nuestra vida cristiana, crecemos en la contemplación de este misterio de la santidad. Y lo percibimos todos los días y todo el tiempo. Y no solamente en algunos momentos. Es un misterio, como dijo antes nuestro autor. Pues la fe se ordena a la caridad, que es el vínculo de la
perfección, así los dogmas de nuestra santa fe, como dice muy bien Blondel, no son tanto para hallar satisfacciones intelectuales, cuanto para movernos a buscar el don de Dios, el agua viva del Espíritu y la virtud de su gracia vivificante. El Evangelio fue escrito para que creyendo en Jesús tengamos vida en su nombre. El fin de la Iglesia es la santificación de las almas. Esto es muy importante. La Iglesia no está hecha simplemente para recoger a todos los pecadores y que se sientan bien estando juntos en la Iglesia como pecadores. No está hecha para eso. La Iglesia está hecha para la santificación de las almas. Y el Verbo vino a este mundo y se hizo hijo del hombre para hacer a los hombres hijos de Dios y colmarlos de su misma vida, restaurando y recapitulando de este modo todas las cosas al atraerlas todas así. Por eso nos dijo que venía a poner fuego en la tierra y no quería sino incendiarla, y este fuego es el Espíritu Santo, que ha de animarnos, inflamarnos, purificarnos, renovarnos y perfeccionarnos, transformándonos hasta el punto de deificarnos, o sea, hacernos dioses. Dioses por participación, porque estamos unidos a Dios, estamos hechos partícipes, comunicadores de la naturaleza divina. Este pensamiento profundo hay que tenerlo permanentemente presente para tener una vida cristiana auténtica. De otra manera, se deforma inexorablemente. Si uno no tiene la mente fija en este misterio. O sea, esto requiere un cambio real. Un cambio de mente. San Pablo dice muchas veces que tenemos que tener la mente de Cristo. Y cuando Jesús llama a la conversión, llama a la metanoia, o sea, cambiar de mente. Hay que pensar de otra manera, porque todo depende del pensamiento, como dijimos antes. Cuando uno cambia la mente de manera tal que el Espíritu Santo esté presente como un fuego, como dice aquí, es decir, como una fuerza interior, espiritual, que ilumina y que da energía y fortaleza, entonces todo lo demás se transforma también. Más o menos, según las circunstancias y las necesidades, pero esto es secundario. Lo principal es lo que pasa adentro, esta transformación interior, que es absolutamente necesaria para la santidad. Y la santidad es absolutamente necesaria para cumplir nuestra vocación. Veamos otros textos de este mismo autor que llaman permanentemente a esta metanoia, esta conversión interior, a este cambio de mente. Muy especialmente teniendo en cuenta el ejemplo de los santos.
Fíjense cómo se refiere a la transformación de la personalidad. Parece ya ser llegado el tiempo, escribía el padre Ramier, en que el gran dogma de la incorporación de los cristianos con Cristo volverá a tener en la enseñanza común de los fieles la misma importancia que ofrece en la doctrina apostólica, en la que no se tendrá por accesorio un punto en que San Pablo fundaba todas sus enseñanzas, en que se comprenda que esta unión representada por el Divino Salvador bajo la figura de los sarmientos unidos con la vid, no es una vana metáfora, sino una realidad. Que por el bautismo nos hacemos realmente participantes de la vida de Jesucristo, que recibimos en nosotros, no en figura, sino en realidad, al Divino Espíritu, que es principio de esta vida y que sin despojarnos de nuestra personalidad humana, nos hacemos miembros de un cuerpo divino, adquiriendo por lo mismo fuerzas divinas. Cuando estamos insertados perfectamente en Cristo y el Espíritu Santo habita en nosotros, tenemos fuerzas divinas. En efecto, estas vitalísimas y consoladoras verdades que tanto animaban, encendían y fortalecían a los primeros cristianos, empiezan ya, por suerte, a llamar hondamente a la atención de muchos apologistas y teólogos que conocen a fondo las necesidades y exigencias de la época y desean buscar a tantos males como afligen y amenazan a la religión el oportuno remedio. En vista de esa plaga general del indiferentismo dominante, de esa dejadez y frialdad escépticas que a tantas almas conducen a la defección, a la ruina y aún a la traición y a la ruda y encarnizada oposición a la verdad, y atendidas también las condiciones del criticismo subjetivista que parecen avasallar el pensamiento moderno, el remedio y las necesidades y la satisfacción legítima de las exigencias de nuestros tiempos están precisamente en despertar la conciencia y el sentimiento de los fieles para que sepan apreciar, sentir, vivir y ponderar como conviene la vida que Jesús nos trajo del cielo. De estar adormecido en tantos cristianos el sentimiento de su dignidad sublime, proviene esa tibieza o frialdad con que viven, y el poco aprecio en que la tienen, llegando acaso hasta avergonzarse de ella, con lo cual hacen que nuestro nombre resulte como repulsivo para los extraños, siendo así que la íntima vida de la Iglesia está llena de encantos para los de adentro, y atractivos para los que de afuera la miren con sinceridad. A estos manifestándoles y descubriéndoles, como dice Blondel, el alma, y hablándoles, como ordena el apóstol en la carta a los Colosenses, un lenguaje lleno de gracia y de sabiduría, mostrándoles la hermosura, la felicidad, las delicias y grandezas de esta vida divina, los iríamos atrayendo y ganando en vez de repelerlos. Y a los que tanto nos tachan de oscurantistas y retrógrados, bastaría para taparles la boca y aún para hacerles cambiar de opinión, hablarles un poco oportunamente y a estilo de los santos padres de la portentosa deificación de las almas cristianas, donde todo es armonía, continuidad y lógica vital, sin que haya la menor inconexión, incoherencia ni heteronomía. Por eso creemos oportuno exponer algo más detalladamente unas doctrinas de tanta importancia, tan mal propagadas y conocidas aún entre nosotros, y tan esenciales a una obra sobre la vida y la evolución de la Santa Iglesia.
Sí, aquí nos dice este gran teólogo y autor espiritual y padre espiritual que una de las razones fundamentales por las cuales hoy las personas se alejan de la fe, las comunidades se vuelven frías, escépticas, es justamente esta, porque no hay vida mística, porque no se presenta el misterio de la vida cristiana en toda su plenitud, porque no se lo vive, no se lo siente y no se lo conoce. Por eso estamos llamados a tener una vida profunda. La única manera de evangelizar eficazmente es tener esa vida profunda. Si desaparece, no solo no hay evangelización, sino que hay repulsión, es decir, rechazo. Se produce el efecto contrario. Es tan importante entonces que todos nos esforcemos por entrar en esta vida profunda, en esta vida íntima, que es la vida divina. En contacto con Cristo y en una transformación profunda de toda nuestra persona. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas, o pueden formular. No tengo miedo. Ya, vamos a ver. A ver, yo estoy viendo aquí, por ejemplo, la realidad actual. Y recuerdo cuando nos hablaban de la gradualidad de la ley, ¿no? Cómo las personas van caminando poco a poco hacia la santidad. Y la idea es cómo presentarles cuando están tan lejos con una fe poco viva, cómo irlos llevando o irnos. Bueno, a nosotros ya nos está diciendo cómo, los que ya queremos fe y queremos, por eso estamos aquí. Pero cuando nosotros queremos acompañar a otras almas, ese proceso me parece, para llegar a este punto, como que no sugiere. Bueno, aquí es un punto esencial que está enseñando este autor. Él dice, los métodos clásicos muchas veces no funcionan, porque los métodos clásicos de apologética, de defensa de la fe, de evangelización no funcionan, porque justamente se basan en un gradualismo natural. O sea, se basan en pensar que cada uno tiene que ir entendiendo poco a poco y que se tiene que ir acercando. El problema de esto, que tiene un lado real, porque evidentemente hace falta una acción pedagógica, el problema de esto es que se puede convertir en el método mismo de la evangelización. Entonces, cuando uno piensa que la evangelización se hace por medio de pasos humanos, entonces que primero hay que dar uno, después otro y después otro. Es un protocolo, como se dice hoy, ¿no? En la medicina hay protocolos, en otras disciplinas, que son pasos, procedimientos. Primero se hace una cosa, después la otra. El problema de este método es que es natural, porque responde a una pedagogía natural. En cambio aquí hay que enseñar algo que está totalmente por encima de lo natural. Entonces dice nuestro autor, es mejor presentar el misterio de la Iglesia en toda su plenitud, en toda su armonía, en toda su perfección. Lo cual no quita el desarrollo racional. El autor cita un filósofo que tenía esta inquietud, Blondel. Tal vez le faltó a este filósofo más el desarrollo racional, que lo tienen en cambio otros, sobre todo con la ayuda de Santo Tomás, como hemos visto. Pero Santo Tomás tenía esta perspectiva, porque presentaba el misterio cristiano en su plenitud. Esto vale sobre todo para
como dice aquí el texto, la sociedad de cristianos indiferentes y dejados, que son la mayoría. No estamos hablando aquí de los budistas o de los que siguen a Confucio en la China o gente así. Estamos hablando de la sociedad de los países cristianos que no es coherente con el cristianismo y que ni siquiera lo conoce. Entonces, a esta gente que muchas veces está bautizada y ha recibido incluso otros sacramentos, no hay que hablarles de la misma manera como a un pagano, porque no son paganos. Este es un error que hay en la teología moderna, por ejemplo, de Rahner, que es un autor alemán, que habla de los cristianos anónimos. Entonces, hay personas que son cristianas, pero sin saberlo. Bueno, aquí hay una confusión de base, que es poner en la misma situación a las personas de países cristianos que son incoherentes con su fe o que son contrarias a la fe, y a la de personas de países donde no han recibido la fe. No son cristianos, piensan de otra manera, e incluso hay que ayudarlos a tener un pensamiento natural recto. Aquí no se trata solo de filosofía. A los que son cristianos pero han abandonado su fe, o son incoherentes con su fe, o tienen la fe pero no tienen la caridad y no obran según la plenitud de la fe, a estos hay que mostrarles la plenitud. Porque esa plenitud es lo que ellos son en potencia, es lo que ellos están llamados a hacer. Es su vocación. Y si no ven la plenitud, no van a responder nunca. Porque se imaginan el cristianismo como una serie de prácticas, una serie de normas, recepción exterior de los sacramentos, convenciones sociales, etc. Y todo eso no atrae a nadie. Y no atrae porque es irracional, porque evidentemente si todo eso no tiene la vida divina, es mejor seguir la razón. Que es lo que tratan de hacer ellos, pero de una manera negativa, porque siempre hay alguna percepción del misterio que se rechaza, o por lo menos que no se sigue. Los jóvenes de hoy dicen, yo sí, la iglesia no. Sin embargo, ¿cómo se le puede explicar a estos jóvenes que te dicen, pues es que tú me bautizaste, a mí me bautizaron mis papás, o y la verdad yo no quería ser parte de eso? Claro. Entonces, ¿cómo se le puede explicar? Porque justamente como dice usted, ven solo esta iglesia como normas, ¿no? Sí. Y entonces, un consejo muy práctico. Sí. Bueno, las situaciones son muy diferentes, ¿no? O sea, lo primero que tenemos que decir es que esto tiene que ser una educación continua y permanente. O sea, si esto es vivido en profundidad en el ambiente de la familia y en otros ambientes de amistad o de escuelas, de instituciones católicas, es difícil que se produzca ese fenómeno. O sea, cuando se produce es porque por algún lado falta esta plenitud de este tipo de vida, o sea, no está ni vivida ni transmitida. Y no solo por los papás, porque aquí no es cuestión de defecto solo de la familia, es también defecto de las instituciones católicas educativas, en primer lugar, que son los colegios y las universidades. Y derivadamente otro tipo de ambientes, ¿no? O sea, si eso no transmite esta plenitud, porque estamos siempre, como decía la licenciada, yendo paso por paso para que traten de entender, etcétera, y no llegamos nunca. Entonces, hay que transmitir esta plenitud, pero no solo de manera particular y en la familia, hay que transmitirla también en un ambiente más amplio, porque la iglesia no es solo la familia. Sí, la familia es una comunidad dentro de la iglesia, pero la iglesia es mucho más amplia.
Y en la educación de los jóvenes en general hay que transmitir esta plenitud de un modo comunitario e incluso institucional. O sea, la institución tiene que estar al servicio. Por ejemplo, una universidad o un colegio tiene que estar al servicio de esta vida explícitamente, porque de otra manera no se transmite nunca. Van a ser siempre excepciones, o sea, las personas que responden van a ser excepcionales, porque no han conocido, la gracia tiene que llegar como en una especie de milagro para sacarlos del condicionamiento mental negativo que tienen y de la ignorancia que tienen. Porque no se trata de no conocer conceptos solamente, se trata de que no conocen la vida, porque no la vieron. Me llama mucho la atención, yo, por ejemplo, cuando daba clases en un colegio católico, la cantidad de alumnas, en el caso de las niñas, que se alejaron, o sea, salieron del colegio, a lo mejor sí iban a la misa primero del mes, etcétera, etcétera, pero después salen de ahí y como que rechazan todo. Y sí. Llama mucho la atención porque no es una o dos o tres personas, o sea, veo una gran mayoría de personas. Y sí, es así, es que si no se vive todos los días, permanentemente así, es natural que pase eso, porque el joven aspira a una unidad, como cualquier persona humana, por su inteligencia aspira a la unidad. Entonces, si ve una dispersión, una división, no puede conocer esa unidad. Y la unidad es por excelencia esta vida divina, ¿no? Del cuerpo de Cristo. Entonces, hay que percibirla. No es suficiente dar religión una hora y después todo como si Dios no existiera y como lo que hace todo el mundo. No funciona eso, no puede funcionar. Tiene que ser integral la educación. Claro, Dios puede actuar en el alma de una persona especialmente y aún así responder muy bien, pero normalmente, ordinariamente, hace falta un clima. Para eso existe la iglesia, si no, Dios podría salvar a cada uno por su cuenta y no haría falta la iglesia. Nos salvamos en la iglesia, en esta comunidad. Pero esta comunidad es real, no es solo una conexión espiritual que uno piensa, tiene que ser real todos los días en el modo de vivir y de pensar. Sí. No es como el meollo, estar en esta unión, en esta experiencia de Dios, sí. En estar unidos a Dios en la santidad, y entonces de allí nace lo demás, o sea, es una cosa aquí con otra cosa. Claro. Entra la parte racional no sola, sino después de sí. nace es así. Y a veces estamos buscando como si fuéramos solo una institución humana, sí. Y no un cuerpo de Cristo, donde Cristo es el que está vivo y el que nos da la sabiduría que se necesita. Entonces yo creo que el principal problema es que no empezamos desde nuestra experiencia de Dios, sino queremos empezar desde un deber ser y desde una serie de intenciones que se alejan de la santidad, y luego veremos cómo vas a manifestar santidad de palabra si no la vives. Y no, porque estamos dando un doble mensaje, sí. O sea que por un lado está la vida cristiana y por otro lado hay que vivir como todo el mundo y tener éxito. Entonces así no funciona nunca. Es algo que ayuda, es lo que dicen los alemanes, una palabra que envuelve muchas cosas. Weltanschauung significa, es una visión de vida, es una concepción de la vida. Weltanschauung eso significa. El cristianismo no son, como dice bien el padre, prácticas aisladas, sin un sentido profundo. Es decir, para decirlo más claramente con nuestra fe, sin un espíritu. El espíritu cristiano es una manera de concebir a Dios en la persona de Jesús que nos revela al Padre, concebir la vida íntima del Espíritu que está animada por el Espíritu Santo de la persona. Es una manera de ver el mundo, es una manera de concebir que estoy de paso, que yo estoy hecho para el fin último, de lo cual nos habló mucho
ayer el padre al inicio, porque si perdemos el fin, perdemos el medio, perdemos el origen, perdemos todo. Es una manera, hoy se dice un poco sentimentalmente, incluso en el Rey Cristo, ¿no? Pero hay que aclarar bien qué significa un estilo de vida. O sea, un estilo es mucho más profundo que un estilo. Estilo es una palabra muy pobre, la verdad. Es un espíritu de vida. Es una manera de concebir la vida, de vivir la vida y de saber para qué vivo, por quién vivo, cuál es el sentido de mi vida cristiana. Hoy se habla tanto de ese sentido de vida, logoterapia, un sentido más bien vago, bueno, porque por lo menos es sana la visión de Víctor Frank, pero es mucho más que logoterapia en la vida cristiana. Es una cristoterapia, como dice la Soberbía, ¿no? La fundadora del Cenáculo, que está en Valle de Bravo, italiana, murió, ¿no? Que decía, yo en mis centros para sacar a drogadictos y enfermos, y es también personas que han intentado suicidarse, etcétera, por los problemas de su vida, ¿no? No basta que yo tenga psicoterapeutas, los tiene, y tiene buenos, y con visión cristiana, psicólogos católicos, pero no basta. El centro de nuestros cenáculos, de nuestros centros para sacar adelante a las personas, es la capilla. Y si es toda de Biblia, mejor, para que todo el mundo sepa que ahí está y que ahí quiera Jesús. Y que todo el proceso psicoterapéutico y con las familias que van formando dentro de estos centros para sacar adelante personas con adicciones, el centro es Jesús. Lo demás, como bien ha dicho el Padre, ¿verdad?, en todo este curso, son instrumentos, somos instrumentos. O sea, el centro es Jesús, es Cristo. El centro de la Eucaristía es Jesucristo. Entonces, creo que la palabra sentido de vida, visión de la vida, cosmovisión, muy importante. Si transmitimos solo cosas, que tú eres cristiano solo porque vas a misa los domingos, que ya es mucho, es algo más. Es donde yo alimento mi visión de la vida, mi sentido profundo de mi existencia, de dónde vengo, para qué existo y a dónde voy. Es algo más profundo. Es lo que dice el Padre Intero, ¿no? O lo que dice el Padre Ignacio. Hay que enseñar la plenitud desde un inicio, no pedacitos, nunca van a llegar a la plenitud de entender que la vida es un concepto de vida cristiano, mucho más que cosas, o eventos, o actividades. Ahora Jesús desde la casa y desde el chiquito que está a los 2, 3 añitos empezando a aprender en casa y continuado en el colegio, pero el ambiente de los amigos, el ambiente externo, todo, nos desvía fácilmente ese rumbo. Entonces hay que cambiar de amigo. Claro. Porque hay una transformación, así como hay una transformación interior y una transformación social. Uno no puede querer estar siempre en el mismo ambiente y quedar bien en el ambiente que estaba, siempre igual y para toda la vida. Eso no puede ser. Si uno es cristiano, se tiene que transformar. Y eso comporta un cambio exterior también en la relación humana y en la relación de amistad, lo cual afecta muy especialmente a los jóvenes, ¿no? Sí. Padre, ¿no podríamos decir que una visión más actual de esto que acabamos de leer vendría siendo el documento Dominus Iesus, que en su momento creó un escándalo de que solo en la iglesia se alcanza la salvación, y es una visión más actual que podemos usar? Sí, Dominus Iesus. Este libro que está difícil, pero una visión más actual, Dominus Iesus. Dominus Iesus es un documento breve, un poco técnico, porque es teológico, del cardenal Ratzinger, que después fue el Papa Benedicto XVI, que expresa cómo la verdadera salvación viene siempre por Cristo a través de la Iglesia, ¿no? Y que todo lo demás son como aspectos parciales, pero la salvación solo puede venir de esta plenitud que es la vida de la Iglesia. Y eso es lo que tenemos que transmitir. Y lo tenemos que transmitir viviéndolo, porque si no, no se transmite de verdad. ¿Cómo? Ella quiere llorar. Creo que, digo yo lo que a veces veo, ¿no?
A veces creemos que creemos, Sí, pero no lo creemos claro. realmente, ¿no? Entonces yo me acuerdo haber leído un libro sobre la santidad. Yo decía, bueno, es todo un libro, pero yo lo reducía a dos. Creer, pero creer de verdad con todo tu corazón. Sí, Que Dios existe, que Jesús es real, sí, está aquí presente, claro. siempre, siempre. Se dice muy fácil, pero eso también es una gracia de Dios, ¿no? Creer. Y otra cosa, querer. Yo decía, creer es lo primero. Luego, querer encontrar a Cristo Claro. en nuestra vida, porque aunque estamos aquí, yo lo he visto hasta con los sacerdotes y todo, ¿no? O sea, todos decimos que creemos, todos hablamos de Jesús. Es más, yo tuve una experiencia de Dios cuando trabajé en el arzobispado, que Jesús me decía, ayúdame a no morir, Sí, porque todos hablan de mí, sí, pero yo no estoy presente. claro. ¿Por qué? Porque yo lo veía ahí en el arzobispado, todo el mundo habla de Dios, todo el mundo, ¿y cómo hacemos? ¿Y cómo transmitimos? ¿Y cómo hacemos? ¿Y qué sabe qué? Pero yo veía que nadie se ponía de acuerdo. Claro. O sea, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y saben qué veía yo, padre? Que ahí no estaba presente Cristo. Sí, No estaba el Espíritu Santo, porque cuando está el Espíritu Santo, todo se mueve, todo hay entendimiento claro. de fondo, ¿no? Sí, Porque si no, solamente estamos hablando. Ahora me doy cuenta de una cosa, que esa experiencia de Dios, experiencia. solo la da Dios. Claro. Entonces yo digo mi experiencia porque no he leído tanto ni nada. ¿No? Entonces yo veo que también Dios me lo decía, a mí lo que me corresponde es poner los medios. Los medios, porque el único que puede tocar las almas es Él. Sí. El único que puede dar es Él. Yo, ahora sí que siervo inútil, lo único que me toca es poner los medios, ¿no? Y por ejemplo, en mi vida de casada y de madre, pues yo también en mis propios hijos, porque yo no puedo ponerme que yo creo en Dios con todas las fuerzas de mi corazón y lo amo con todo mi corazón, pero a veces es muy difícil transmitirlo. Claro. Lo veo con mis propios hijos, ¿no? Y digo, como les digo a ellos, me da tristeza que no crean, como yo creo, porque se están perdiendo de lo más maravilloso. Ahora, por otro lado, hay que tener fe. ¿Por qué? Porque creemos que Dios existe. Entonces, en algún momento Dios va a tocar ese corazón. Claro. Y se lo digo ahora yo, después de 30 años de tener una fe increíble y todo con mi marido mismo, no la puedo transmitir, es que no puedo, y vivo todos los días, ¿no? Y sin embargo, de repente, encontró a Dios, ¿no? Pero también, Padre, ¿por qué? Porque es acompañarlo, ¿no? Así, acompañar a tu marido, acompañar a tus hijos, acompañar a tus compañeras en ese crecimiento de Dios. Y ahí yo veo esa perfección de Dios, porque Él es el perfecto, nosotros no. Entonces yo veo la perfección de Dios como lo que es la iglesia, a ver si lo puedo explicar. La iglesia en nuestra vida es vivir ese creer y ese amor a Dios, vivir esa experiencia de Dios, ir acompañando esas almas y al mismo tiempo tú vas creciendo. Sí, claro. O sea, porque Dios es tan perfecto. Me acuerdo cuando yo tuve el llamado al movimiento en eso, que a mí me gustaba mucho acompañar a los enfermos, si eran de terminales, mejor. Y me acuerdo que Jesús me decía, no, yo te quiero aquí.
Porque me decía Gaby, es lo mismo que el hospital. Nada más que son almas. Almas que vienen dolidas, que vienen lastimadas, Claro. heridas, ¿no? Entonces, aquí te quiero, porque ¿y cuál es la medicina? El amor. El amor. Pero, Padre, creer en el amor es difícil, porque es de mucha paciencia, mucha paciencia, ¿no? Y hablando de, por ejemplo, mi marido, que yo decía, a veces me enojaba y decía, oye, ya me voy a enojar, no sé. ¿Y sabe qué me decía Jesús? Gaby, ¿cómo me va a conocer a mí si tú no lo amas? Claro. Entonces, a pesar de lo que veamos, si no amamos, pero de corazón, no de palabra. Si no amamos, no podemos ayudar. Así Si no es. podemos vivir a Jesús, el corazón de Jesús, no se puede ayudar. Así es. No sé si me explico. Sí, 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 es verdad que en muchos ambientes a veces se habla de Dios y no está Dios, y ahora ni siquiera se habla de Dios, y tampoco está. Entonces, Pero no por eso no podemos perder. no, porque el Espíritu Santo es más poderoso que todas esas limitaciones. Entonces, si nosotros afinamos la mirada y miramos con el Espíritu Santo, entonces descubrimos lo que hace y la santidad que aparece siempre de maneras nuevas y maravillosas y abundantes. Y entonces no nos desanimamos, conservamos la esperanza.